Hola a todos, sean bienvenidos a la presente sesión del seminario interno del Grupo de Ingeniería Lingüística. El día de hoy tenemos la fortuna, pues, de contar con un invitado interno. Su nombre es Armando Lozada y bueno, él nos hablará hoy respecto a la elaboración de un corpus de términos y definiciones. Les voy a leer primero un poquito sobre Armando. Armando es originario de Veracruz y tiene 29 años. Estudió la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de 2017 a 2022. En 2023 empezó a colaborar con el Grupo de Ingeniería Lingüística para la creación de un corpus de términos y definiciones especializadas. Y bueno, este mismo es su trabajo de titulación. Trabaja desde 2019 enseñando español como segunda lengua y tiene un diploma en enseñanza de español como lengua extranjera por la UNAM. También tiene otro diploma en enseñanza del léxico por el Instituto Cervantes. Por último, estudió un diplomado en manejo de Java y desarrollo de backend en un programa patrocinado por Oracle llamado One. Y bueno, pues eso es todo. Por favor, Armando, puedes empezar a compartir tu pantalla y también tu cámara, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Sergio. Bueno, como él mencionó, pues ya tiene cerca de un año que estoy colaborando con el doctor Gerardo en la creación de este corpus de términos y definiciones especializadas. Pues cuando empecé a trabajar con el doctor Gerardo, pues realmente fue por mi interés un poquito en temas de ingeniería lingüística. Como escucharon, pues yo estudié letras hispánicas aquí en Filos, en la UNAM, y pues me empezó un poco a llamar la atención. Él me comentó sobre este proyecto y pues todo esto surgió en el margen de un proyecto más grande en el cual no estoy todavía, pero es el desarrollo de un diccionario onomasiológico. Entonces, pues con base en eso, pues empezamos a trabajar en este corpus de términos y definiciones. Y bueno, voy a empezar a compartir para mostrarles un poquito del trabajo que hemos hecho. Y bueno, también toda la parte teórica y lingüística que involucra o que involucró este corpus. Y bueno. Pues el objetivo general de este trabajo o de mi trabajo de titulación, pues fue documentar todo el proceso que conlleva la creación de un corpus lingüístico específico en términos y definiciones. O sea, de cómo fue la elección de las fuentes, la metodología, la anotación del corpus, los programas y herramientas que utilizamos eh, para el etiquetado y para la extracción de los términos, cómo se almacenaron, en dónde están publicados, etcétera. Y bueno, el objetivo particular de esta presentación, pues es mostrar los resultados que obtuvimos en nuestro corpus y también las posibles aplicaciones eh, que puede tener este siendo un corpus etiquetado y bueno, también pues en el diccionario onomasiológico. Y esto del diccionario onomasiológico surge pues de un problema en el que pues casi todos los hablantes nos hemos enfrentado alguna vez y es este fenómeno que Brown le llama en inglés tip of the tongue problem, que es básicamente cuando tienes la palabra en la punta de la lengua. Es decir, que estás hablando y en algún momento se te olvida la palabra que quieres decir y no la recuerdas, pero dices, la tengo aquí en la punta de la lengua. Bueno, pues un diccionario nomasiológico busca resolver este problema, básicamente porque es una herramienta que le permite a los usuarios describir la palabra que le resulta imposible pues recordar y con base en ello el diccionario pretende devolver este término en el que el que tú estás pensando. Para que este tipo de herramientas funcionen bien, es necesario que tengan una base de datos pues bastante amplia, porque
cada usuario con sus propias palabras va a describir el término. Ajá, pero no todos utilizamos las mismas palabras. Entonces es importante tener una gran variedad de definiciones para un solo término, para que de esta forma, pues este diccionario pueda reconstruir con base en todas estas muestras, pues en lo que posiblemente está pensando el usuario. Entonces, pues el GIL, este proyecto ya lo he estado trabajando desde hace mucho tiempo y ya han hecho muchos corpus específicamente en cuestiones especializadas. Por ejemplo, está el corpus de las sexualidades de México, está el corpus de medicina, también hay un corpus de ingeniería, me parece que también hay un corpus de derecho. Ese corpus no sé qué tan amplio sea, pero existe. Y bueno, o la parte inicial de este proyecto del diccionario onomasiológico era que sirviera como una herramienta en la investigación o para los investigadores, dado que el GIL ya cuenta con una base de datos enorme de documentos especializados. Entonces, pues básicamente, pues ese fue mi punto de inicio, ¿no? Esta idea del proyecto. Ahora, se ha trabajado también anteriormente, por ejemplo, hay un artículo publicado en una revista que se llama Linguamática, en el cual participó el doctor Gerardo Sierra, en el cual se habla de la extracción de términos y definiciones con base en patrones verbales definitorios. Y todo esto gira en marco de una, pues digamos, teoría que habla de los contextos definitorios. Pues un contexto definitorio es el entorno lingüístico de un término conformado por las palabras o frases alrededor de dicho término y que persigue dos funciones básicas: aclarar el significado de un término e ilustrar su funcionamiento. Bueno, ahora, ¿cuáles son las partes de un contexto definitorio? Un contexto definitorio básico está conformado de tres partes: un término, uh-huh, un patrón definitorio y una definición. Uh-huh. El patrón definitorio es el que se encarga de conectar el término y su definición. Ahora, ¿qué es un término? Un término es una unidad léxica especializada. Uh-huh. Normalmente se presentan en forma de un nombre, es decir, de un sustantivo, junto con un modificador adjetival, y básicamente es esta entidad que señala pues un elemento de nuestro mundo. Ajá. La definición, por otra parte, es la parte central del contexto definitorio, y aquí se concentran todos los rasgos, características, atributos que nos permiten distinguir a este término. Por otra parte, el patrón definitorio es esta coyuntura en el contexto definitorio, es decir, es la unión entre el término y la definición. En un patrón definitorio, el más común es el tipográfico, que son los que utilizan, por ejemplo, los diccionarios o glosarios, y los sintácticos, que son normalmente verbos definitorios o marcadores reformulativos y junto a un nexo. ¿Mm? Ahora, esta sería la estructura básica de un contexto definitorio. Por un lado tenemos el término, en medio tenemos el patrón definitorio, y aquí dentro pues muestro cómo puede estar configurado un patrón definitorio. Por un lado, aquí dentro de este paréntesis muestro que puede ser un verbo definitorio o un marcador reformulativo junto a un nexo. ¿Qué puede ser un nexo? Por ejemplo, una preposición, un determinante.
Y por el otro lado, otra opción es este marcador tipográfico. 2 puntos, una coma, un salto de línea, etc. Y de este otro lado está la definición. Aquí este es un ejemplo de un contexto definitorio prototípico. Por un lado, en amarillo tenemos glaucoma, que es el término. Es una, que es el patrón verbal definitorio y el verbo definitorio. Y la definición, que sería enfermedad de los ojos que ocurre cuando la presión del líquido que se encuentra dentro de los ojos aumenta gradualmente. Ahora, hay al menos 3 clasificaciones de contextos definitorios: los tipográficos, los sintácticos y los complejos. Como dije, para que ocurra un contexto definitorio, se necesita un patrón definitorio, el cual puede ser un tipográfico o sintáctico. Los patrones definitorios básicamente son los elementos que conectan al término con su definición. Y como ya dije, hay tipográficos y sintácticos. Los sintácticos se pueden presentar a manera de patrón verbal o marcador reformulativo. Sin embargo, hay contextos en los cuales pueden estar presentes todos y son estos los llamados complejos. Ahora, bueno, aquí está pues, la muestra del tipo de patrones definitorios. Luego, los patrones tipográficos son los más comunes en diccionarios, glosarios, y utilizan pues, la tipografía para resaltar los términos. O sea, no solamente son 2 puntos, sino podemos, por ejemplo, encontrar negritas, podemos encontrar subrayados, cursivas, etcétera. Todo eso son marcadores tipográficos. Aquí muestro 3 ejemplos. El primero es intestino, que es nuestro término. Luego, 2 puntos, que sería nuestro marcador tipográfico, y nuestra definición, palabra que se utiliza para referirse al intestino delgado o al intestino grueso. La polifidelidad sería el siguiente ejemplo, es el término, y aquí la definición está enmarcada entre paréntesis, también a veces llamado poliexclusividad. Y el siguiente ejemplo no es tan común, pero también es bastante común. Tenemos el término consolador, después tenemos un salto de página, bueno, no un salto de página, cambio de línea o cambio de párrafo, y la definición: juguete sexual con forma de pene que se utiliza para estimular la vagina o el ano. Luego, los patrones sintácticos normalmente utilizan estructuras sintácticas del tipo, o bueno, hay 2 tipos. Unas que pueden tener un núcleo de verbo, que son los patrones verbales definitorios, como aquí en el ejemplo 1. Aquí digamos que tenemos esta estructura sintáctica, aquí está el verbo ser, más el determinante una, y este es nuestro patrón verbal definitorio. Pero hay otros en los cuales no necesariamente el núcleo es un verbo, y su propósito es decir de otra forma o proponer otra forma de entender el término, clarificarlo, reformular, esclarecer los significados, y son los marcadores reformulativos definitorios. Por ejemplo, es decir, en otras palabras, algunas veces incluso o puede funcionar como un marcador reformulativo. Bueno, entonces hay verbos que tienen una referencia conceptual con la definición en los contextos definitorios.
normalmente se considera que son verbos metalingüísticos porque intentan explicar lo que se está diciendo, por ejemplo, definir, entender, denominar. Todos los verbos aquí nombrados y similares son llamados verbos definitorios y en palabras de Lara, estos orientan el carácter significativo de la definición o más bien crean una relación coherente y de sinonimia entre la entrada y la definición. Existen también dos tipos de patrones verbales definitorios, unos que son simples, es decir, solo encontramos el verbo sin ningún tipo de complemento, o sea, no hay ningún nexo, como puede ser, por ejemplo, denominamos, definimos, y complejos, que son aquellos que utilizan incluso pronombres. Por ejemplo, es muy común encontrar se define como, ajá, eh, y también pues el uso de diversas preposiciones como a, por, de, en, y el adverbio co. Aquí pues pongo algunos ejemplos: definirse como, denominar a, constituir por, ser un. Serían ejemplos de patrones complejos. Bueno, aquí muestro una tabla de los patrones verbales más comunes. En la búsqueda que nosotros hicimos, empleamos todos estos. O sea, todas estas combinaciones, es decir, por ejemplo, referir a, representar a, ser a, significar a, más cualquier tipo de estas unidades nominales: artículos indefinidos, artículos definidos, determinantes, cuantificadores, pero utilizamos todos estos verbos y todas estas posibles combinaciones, ya que son las más comunes. Esta tabla yo la obtuve de este artículo de Linguamática que mencioné al principio, donde se hizo precisamente este trabajo sobre la extracción de contextos definitorios a partir de verbos definitorios, ¿no? Entonces, bueno, esto fue lo que nosotros utilizamos. Sin embargo, o bueno, de aquí partió nuestra búsqueda. Sin embargo, no todos estos patrones verbales nos dieron alguna respuesta y fueron otro tipo de, o bueno, fue un número más acotado de verbos los que utilizamos en nuestro proyecto. Bueno, aquí muestro algunos ejemplos de cómo serían patrones verbales. El virus de Epstein, que sería el término, se conoce por el verbo definitorio. Infectar son los dos tipos de células en el cuerpo humano, algunas células de las glándulas salivales y los glóbulos blancos o leucocitos. U otro ejemplo, la sexología se ocupa de las diversas formas en las que podemos ser sexuales, es decir, de las variantes de la conducta sexual. Entonces, aquí tenemos el término sexología, el patrón verbal se ocupa de, y aquí añadimos el artículo, o bueno, el determinante las, ya que, por ejemplo, teníamos el caso del patrón verbal ser un, y para evitar, pues, digamos que inconsistencias, nosotros decidimos agrupar las preposiciones o adverbios junto con los determinantes como nexos. También normalmente si ustedes revisan cualquier tipo de definición de diccionario, incluso, normalmente estas no empiezan con algún tipo de determinante. Entonces, pues bueno, esa fue el consenso en el que llegamos en este proyecto. Aquí hay otro ejemplo que es un poco más complejo, porque si se dan cuenta, aquí el contexto empieza con un determinante, ¿ah? El cual también nosotros no consideramos que sea parte del término. Entonces, por eso no está, digamos que aquí señalado.
Pero aquí incluso el contexto empieza un poco antes. El contexto empieza desde, debido a que las palabras para denominar la homosexualidad no aparecieron hasta el siglo XIX, se empleaba el término, ahora sí, sodomita, para denominar a los hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres. Entonces, el término está introducido, pues, bastantes palabras después, y sodomita sería el término para denominar el patrón verbal, y a los hombres el nexo y la definición que daría esto, hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres. Los marcadores reformulativos definitorios, como dije, no cuentan con un núcleo verbal, su función sigue siendo la de unir términos y definiciones, pero lo que se busca es reformular el significado de un término. Los más frecuentes son o, es decir, en otras palabras, dicho de otra manera. Aquí hay un ejemplo. El autocuestionamiento, es decir, el ejercicio reflexivo manifestado como autocrítica y, en consecuencia, cambio de ideas o conceptos como compromiso con un punto de vista propio de creciente solidez. O la educación para el amor es también educación de la afectividad, lo que hoy se llama inteligencia emocional, saber guiarse y emplear los sentimientos y emociones, etc. Este caso es interesante porque la educación para el amor es también educación de la efectividad. Es decir, este es un contexto definitorio complejo, dado que nos presenta primero el término educación para el amor y su definición, que sería educación de la afectividad. Sin embargo, aquí educación de la efectividad se convertiría en otro término y esto, lo que hoy se le llama, sería un patrón verbal definitorio que nos explicaría qué es educación de la afectividad, y todo lo que sigue es la definición de educación de la afectividad. Bueno, los contextos, regresando a los contextos definitorios complejos, ya lo dije, son aquellos en los que se definen dos o más términos y se pueden utilizar tanto marcadores tipográficos, estructuras sintácticas para relacionar términos y definiciones. Aquí hay otro ejemplo de un contexto complejo. El CBS se define como una serie de hemorragias intracraneales, es decir, dentro del cráneo, y las hemorragias oculares, es decir, dentro de los ojos, que no son accidentales y que ocurren en infantes y niños muy pequeños. Entonces, la definición de CBS sería toda esta, hasta niños pequeños. Sin embargo, encontramos que dentro de esta definición hay dos términos más: hemorragias intracraneales y hemorragias oculares. Y aquí, asimismo, encontramos marcadores tipográficos y un marcador reformulativo, que es hemorragias intracraneales, es decir, dentro del cráneo. Hemorragias oculares, por otro lado, es decir, dentro de los ojos. Bueno, adicional a esto de los patrones verbales y marcadores reformulativos y marcadores tipográficos, dentro de los contextos definitorios también hay una parte que se conoce como patrones pragmáticos. Normalmente, los textos de especialidad, pues su propósito principal no es ser un glosario o un diccionario, pero con bastante frecuencia, quien escribe este tipo de documentos se ve en la necesidad de introducir un término y también explicarlo. Eh, Algunas veces, o con mucha frecuencia, también quien escribe, pues no es el autor de dicho término, y entonces se ve en la necesidad de indicar quién es el autor de dicho término,
cuándo se utilizó y también en qué contexto se emplea de forma adecuada o qué alcances puede tener. Entonces, patrones pragmáticos tenemos de tres tipos. Del autor, que son precisamente aquellos que señalan quién es el inventor de dicha palabra o de dicha definición, porque a veces no solo la palabra, sino más bien cómo se utiliza esta. El patrón pragmático temporal, que son pues básicamente los que nos dan información sobre el contexto histórico en el cual se usó o se usa dicho término o definición, fechas, etcétera. Y el patrón pragmático instruccional, que este se delimita o lo que delimita es cómo o en qué contexto se utilizan dichas palabras o dichas definiciones. Un ejemplo de patrón pragmático de autor puede ser el siguiente. Mientras que la terapeuta Karen Franklin considera que la efebofilia es una preferencia sexual natural y que una gran mayoría de los hombres adultos sienten atracción por mujeres adolescentes, por lo general menores de 25 años. Aquí Karen Franklin es quien considera que la efebofilia, el término, es una preferencia sexual natural. Luego, el patrón pragmático temporal. G. Kiernan, en mayo de 1892, en un artículo publicado en la revista Chicago Medical Recorder sobre la perversión sexual, en la que la heterosexualidad era definida como un apetito anormal hacia las personas del sexo opuesto, de la misma forma que la homosexualidad sería el apetito anormal hacia las personas del propio sexo. Entonces aquí, en el marco de las definiciones sobre, ¿dónde está? Heterosexualidad y homosexualidad, nos dice aquí que el autor Kiernan, en mayo del 82, pues dijo eso, de 1892, perdón. Y bueno, el patrón pragmático instruccional se vería de la siguiente forma. Tradicionalmente, en la cultura católica, la violación es un delito que se considera como tal cuando un hombre tiene acceso carnal con una mujer con la que no mantiene una relación matrimonial usando la violencia. Entonces, lo que nos dice aquí es que la violación, junto con su definición, es un delito. Es, eh, digamos que esta consideración del delito y de todo lo demás, y del acceso carnal y de la relación matrimonial, está dentro del marco de la cultura católica. Y así es como se utiliza. Bueno, pues todo eso fue como el marco teórico que utilicé para hacer el corpus. Ahora, pues la metodología del corpus primero pues fue la selección de las fuentes. Muchos de los ejemplos que mostré anteriormente hablan sobre cuestiones de la sexualidad o sobre la salud, porque precisamente las fuentes con las que yo trabajé fue el Corpus de las Sexualidades de México y el Corpus de Medicina. Utilizamos estos, como ya mencioné, porque la intención es crear este diccionario onomasiológico que principalmente esté enfocado en ayudar a los investigadores. Entonces, corpus de especialidades que teníamos, pues teníamos este de las sexualidades y el corpus de medicina. El corpus de las sexualidades ya cuenta con su propia plataforma y su propia interfaz de búsqueda. Y el corpus de medicina fue un corpus que a mí me entregó el GIL ya procesado, ya estaba dividido, ya se había realizado la búsqueda por patrones definitorios. Yo lo único que tuve que hacer fue el análisis. Los patrones verbales que nosotros utilizamos, o bueno, los que nos dieron éxito, fueron los siguientes: caracterizar por, componer por, concebir como, conocer como, etcétera.
son alrededor de 20, 25 patrones verbales que utilizamos. Bueno, ahora, como mencioné, el, el corpus de las sexualidades tiene su propia interfaz. Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer fue regresar o con base en esta tablita, en el corpus de las sexualidades, en su búsqueda, introducir verbo por verbo junto con el nexo que estábamos buscando. Por ejemplo, aquí caracterizar por. Entonces, lo que nosotros necesitábamos no era tal cual el infinitivo del verbo, porque no es tan común que solo aparezca el infinitivo y junto con una definición. Normalmente aparece conjugado, pero hay decenas de diferentes conjugaciones de un verbo. Entonces, para que esta búsqueda pudiera funcionar en el CSMX, lo que necesitábamos hacer era colocar cada verbo entre corchetes. Por ejemplo, aquí, ser entre corchetes y una. Bueno, también el CSMX te da una opción en la cual tú puedes elegir la cantidad de palabras que te pueden arrojar hacia la derecha y hacia la izquierda. En un principio hicimos la búsqueda con únicamente 30 palabras, lo cual parece que es mucho, pero realmente no. Lo más adecuado es realizar la búsqueda entre 30 y 50 palabras. Yo al final terminé prefiriendo 50 palabras porque algunas veces con 30 podíamos encontrarnos con definiciones incompletas. No eran la mayoría, pero sí existían algunos casos y había que regresar al corpus a buscar pues la definición para poder completarla, ¿no? Y a veces eran dos, tres palabras las que necesitábamos. Entonces, pues yo preferí al final agrandar el umbral de palabras hasta 50 para no tener que regresar tanto, pero aún así con 50 en algunas ocasiones muy raras, tuve que regresar a buscar o a completar el pedazo de la definición que nos faltaba. Bueno, bueno, después de que contemplamos estos factores de cómo buscar los verbos y del umbral de las palabras, eh, haces la búsqueda en el CSMX y te arroja, digamos, todos los resultados y te permite descargarlos en un archivo de Excel, el cual nosotros nombramos cada uno de acuerdo con el patrón verbal que habíamos buscado. Y bueno, aquí es una muestra, espero que se aprecie bien, de más o menos cómo es la interfaz del CSMX, cómo es la búsqueda y cómo se arroja. Por ejemplo, aquí en petición de búsqueda, aquí es donde uno tiene que colocar el verbo o la palabra que se está buscando. Aquí está el ser una. La ventana, aquí es donde se asignan las palabras que se van a mostrar. El tipo de ordenamiento, que es bibliográfico. Y bueno, ya lo que arroja es esto. Este solo es la primera pantalla, pero si se dan cuenta, en es una nos arroja 2818 resultados. Y aquí están el tipo de formatos en los cuales los puedes descargar. Nosotros trabajamos con archivos de Excel. Bueno, después de esto, que fue bastante laborioso, porque fue también un poquito de búsqueda y error, de probar qué patrones verbales sí nos arrojaban resultados y cuáles no, pues hubo que hacer la identificación y registro de todos los contextos definitorios, porque no todos los patrones verbales definitorios realmente lo son. Y había que identificar aquellos casos que no lo eran.
Entonces, cada documento de Excel contenía por fila pues un candidato a contexto definitorio. Pero para asegurarnos de que esto fuera real, pues había que hacer una serie de análisis e ir leyendo uno por uno. Entonces, en estas tablas de Excel nosotros fuimos pues leyéndolo y poniendo sí o no. ¿De acuerdo? Si encontrábamos un contexto definitorio. Entonces, por ejemplo, aquí está una muestra. Aquí tenemos, por ejemplo, el CBS. Se define como una serie de hemorragias intracraneales y lo marcamos como sí. Este proceso requirió muchas lecturas del corpus. Es un trabajo que no hice yo solo. Lo realicé con mi compañero Luis Rocha, no sé si esté por aquí. Pero entre él y yo, pues no sé cuántas veces leímos el corpus, pero yo sí lo he leído, no sé, al menos unas 10 veces. Y pues a veces era como ponernos de acuerdo de tú qué piensas, no, pues sí, no, pues no, etcétera, y pues ir trabajando con eso. Pero pues básicamente, para poder considerar que un contexto definitorio pues era pues real o afirmativo, teníamos que encontrar los tres elementos de los que habíamos hablado antes: el término, el patrón verbal y la definición. Ujú. Sin embargo, ya nos habíamos dado cuenta que, por ejemplo, el patrón verbal no era la mejor forma de comprobarlo, ni el término algunas veces. Lo que teníamos que encontrar siempre era la definición. Si encontrábamos una definición que nosotros consideráramos que podía funcionar, entonces la marcábamos como afirmativo y pues lo íbamos agregando a nuestro corpus. Finalmente, de todos los archivos que tuvimos, obtuvimos 14,077 candidatos a contextos definitorios, de los cuales únicamente se confirmaron como contextos definitorios 2,923. Entonces fue un trabajo bastante arduo, bastante también pues cansado, tedioso, porque había que revisarlo con bastante cuidado. Y bueno, aún así, en otro proceso que tuvimos, que ya voy a comentar, eh, teníamos que leer el corpus para etiquetar. Y en el etiquetado fuimos encontrando marcadores tipográficos que en un inicio no lo consideramos en la búsqueda, por ejemplo, en el CSMX. Sin embargo, en el texto aparecían y eso nos permitió obtener aún más contextos. Bueno, ahora, el etiquetado del corpus. Eh, Básicamente, cuando uno crea un corpus, todo se adapta a las reglas o bueno, a los objetivos que tiene el proyecto. En este caso, las etiquetas del corpus, pues también se establecen de acuerdo a las necesidades que tengamos. Sin embargo, hay ciertos lineamientos para el etiquetado. Por ejemplo, para las etiquetas normalmente se utilizan diples y la etiqueta va dentro de estos. Y también es importante señalar que cuando una etiqueta se abre es necesario cerrarla. Y la marca el cierre se marca pues con esta barrita, slash, y por ejemplo podría quedar así. La etiqueta, bueno, el término SIDA, la etiqueta sería esta T, que significa término, que queda dentro de estos diples, y el fin de la etiqueta. Las etiquetas que nosotros utilizamos en este proyecto, pues fueron estas: la CD, que apunta el inicio y el final del contexto definitorio. Esta tiene un atributo, que normalmente es el número, para identificar qué número de
contexto definitorio es, la siguiente etiqueta es esta T, que significa o que señala el término. La siguiente es patrón verbal definitorio, que abarca todo lo relacionado con, pues con esto, como el verbo definitorio y al nexo. El BD, que es el verbo definitorio, tiene un atributo que es el lema. Aquí normalmente en lema se apunta el verbo en infinitivo y el siguiente que es el nexo. Que no tiene atributo e indica esta parte que une al patrón verbal con la definición. Las definiciones a veces pueden tener el atributo número, no siempre, pero en contextos definitorios complejos a veces tenemos una, dos, tres definiciones y también hay que enmarcar cada una. MRD, que indica los marcadores reformulativos definitorios. MTD, que habla de los marcadores tipográficos definitorios. PT es la partícula tipográfica. Algunas veces funciona como definitoria, no siempre, pero nosotros la marcamos en el corpus. Y los patrones pragmáticos. Aquí el atributo es tipo y este tipo tiene, pues como ya lo vimos, tres cosas diferentes, que es el autor, la temporalidad y instruccional. Entonces, de acuerdo con el patrón que nos hayamos encontrado, habrá que hacer la marca de autor, temporal o instruccional. Y la última, la que está aquí abajo, es la P con este slash que indica el final del párrafo. ¿Cómo empezamos a etiquetar? Pues básicamente hay que primero delimitar el software que se va a utilizar. Yo utilicé uno que se llama Sublime, que es un software que se utiliza mucho para hacer trabajos en páginas web como HTML o cuando estás aprendiendo HTML se utiliza mucho, ofrece muchas ayudas visuales, recuerda las etiquetas que estás utilizando, las completa cuando, por ejemplo, abres una etiqueta y quieres abrir una nueva, primero cierra la anterior antes de permitirte abrir una nueva. Y la mayor ventaja fue que es gratis. Después hay que empezar a el etiquetado con la versión de HXML que se va a utilizar, lo cual se marca de esta forma, como está aquí. Y después hay que nombrar el archivo, que es file. Por ejemplo, podría ser aquí file, bd, igual a caracterizar por, y el archivo debe de terminar con esta marca que cierra la etiqueta de file. Esto de la versión de XML y el nombre del archivo, digamos que es el encabezado del archivo. Y todo lo que está dentro, o sea, lo que se va a analizar, pues es el cuerpo del archivo. Después, esto también fue un rollo, pues habría que identificar en el corpus los elementos a etiquetar. Entonces, había que identificar en dónde empezaba un contexto definitorio y dónde terminaba. En nuestro corpus, en la mayoría de los casos, el contexto empezaba con un determinante. Pero también había otros casos muy complejos en los cuales no empezaba con el determinante, empezaba con otra cosa, con una explicación de lo que se estaba hablando en el texto, porque recordemos que esto está extraído de artículos. Pero generalmente el contexto termina con el primer punto. O bueno, hasta ahí nosotros lo terminábamos. Después de eso, había que identificar el término y delimitar la extensión. Dije anteriormente que el término normalmente es un sustantivo,
¿ah? El cual puede aparecer con un adjetivo, pero no siempre es así. Aquí pongo un ejemplo que era el término síndrome de la fase retardada del sueño. Ujú. Y algunas veces, lo cual es muy raro, podríamos encontrar un término que incluyera un numeral como una bebida, que no es lo mismo que bebida, porque una bebida es, por ejemplo, algo que puede utilizar un doctor como para definir cuántas cantidades de o cuántas copas de alcohol eh, son correctas antes de considerarte un alcohólico, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo que bebida. Había que buscar los elementos que introducen la definición. Ujú. Y ya lo mencioné, que son estos todos los patrones verbales, marcadores tipográficos, reformulativos, etc. Y bueno, aquí está un ejemplo de cómo ya quedaba el corpus etiquetado. Tenemos el inicio del contexto, número 1, término, aquí cierro la etiqueta de término. Aquí abrimos la etiqueta de marcador tipográfico definitorio, marcamos la partícula tipográfica que son los dos puntos, cerramos el marcador tipográfico y empieza la definición. Palabra que se utiliza para referirse al intestino grueso. Termina la definición, el punto, se marca el fin del párrafo y se marca el cierre del contexto. Es lo mismo en los siguientes, solo que aquí tenemos un marcador reformulativo, es decir, el cual también tiene como nexo. Hasta aquí cierra el marcador reformulativo, la definición, que sería persona con VIH, y lo mismo. Y pues es similar en el siguiente. La última parte relacionada con esto de los etiquetados fue la comprobación de el etiquetado. Sublime, si bien sirve para etiquetar el corpus, no nos dice si estas etiquetas están bien o están mal. Algunas veces puede haber errores. Entonces es necesario comprobar que el corpus no tenga ningún tipo de errores. En nuestro caso, nosotros utilizamos el XML editor de JSON Formatter, el cual es una plataforma gratuita y disponible en línea. Más o menos se ve así. Del lado izquierdo, uno sube su corpus, le da clic aquí en Validate y te marca los errores del lado derecho. Aquí por ejemplo dice invalid XML, this page contains the following errors, error on the line 9 at the column 1. Entonces, eso significa que uno tiene que buscar de este lado en la columna número 9 y pues ahí normalmente te dice cuál es el error y pues es más fácil de identificar. Ya una vez que corriges los errores, te dice que ya tienes un valid XML. Yo no recomiendo el JSON Formatter para hacer el etiquetado desde un inicio, porque normalmente cuando abres una etiqueta, te da el final de la etiqueta al mismo tiempo. Entonces tienes que hacer el periodo, todo el ejercicio de copiar y pegar. Y en Sublime abres tu etiqueta, continúas tu lectura del corpus y en cuanto tú encuentres que termina que termine cualquier cosa que sea que estés etiquetando, puedes cerrar la etiqueta. El paso final fue la obtención de los puntos TXT y la publicación de este corpus en GECO 3. El objetivo claramente de este corpus pues es publicarlo y es que se pueda hacer este proyecto del diccionario onomasiológico, pero pues para eso pues necesitamos publicarlo en GECO. Y GECO nos pedía pues primero tener el texto limpio en formato TXT y ¿cómo se llama?
y ya después subirlo con el XML. Y bueno, en TXT, perdón, el corpus está disponible por si ustedes quieren revisarlo en este link, en GQNAM y en el proyecto Corpus. Bueno, los resultados que tuvimos ya final fueron 36 documentos para las dos áreas de sexualidad y medicina. De la primera, es decir, de sexualidad, tenemos 29 archivos y de medicina solamente tenemos 7. De los contextos definitorios totales fueron 2.923 y se dividen de la siguiente manera. Aquí presento pues todos los que hay. Y pues esto se puede ver mejor en esta gráfica. El patrón verbal definitorio que más contextos nos arrojó en los dos corpus es el ser un o ser una, que nos dio 2.351 términos. El 80% del corpus básicamente es eso. Y todos los demás pues tienen estos pequeños porcentajes, casi todos están por abajo del 4%. Y aquí pongo otros, que son todos los archivos que tienen menos de 20 términos. Ajá, que pues, básicamente entre todos ellos, todos esos archivos, es como un 4%. Casos problemáticos que tuvimos, por ejemplo, fue este de la misofilia, que bueno, no es problemático, pero fue lo que en algún momento mencioné, que había que unir los nexos, el adverbio y un determinante, o la preposición y un determinante. Aquí en este caso se ve, la misofilia es definida como un deseo patológico por lo sucio, etc. El caso también que ya mencioné de una copa, este también había que leer con atención, porque podía uno pensar que una era un determinante, pero no lo era, sino era una de el número 1, ajá, y pues su definición aquí estaba, que es considerada una copa, 12 onzas de cerveza, etc. La siguiente y la última, esta sí fue problemática y realmente no nos pusimos de acuerdo en dónde empezaba la definición o en dónde terminaba el nexo. El término era época premenopáusica y el nexo era por los siguientes síntomas. 2 puntos y ciclos menstruales irregulares, bla, bla, bla. En realidad en el texto, ya que tuve que revisar el texto original del corpus de medicina, esto se mostraba como una lista. Entonces yo por eso decidí que el nexo terminaba en síntomas. Pero en algún momento, hablando con el doctor, también llegamos a pensar que podía terminar el nexo aquí en por los y siguientes síntomas ser parte de la definición. Al final, yo me decanté por esta opción de etiquetado, pero bueno, no estoy yo del todo seguro. Y pues bueno, en general este fue el trabajo que hice yo. El objetivo pues es emplearlo en este diccionario nomasiológico. Yo no estoy todavía participando en ese proyecto. Digamos que mi aportación a ese proyecto fue esta. El corpus de términos y definiciones se sigue trabajando. El compañero Luis Rocha sigue trabajando con este proyecto. Él está trabajando actualmente en el corpus de ingeniería. Por lo que hablamos la última vez, ya tiene más o menos unos 2.000 contextos definitorios. Y bueno, él ahorita está en el proceso de etiquetado. Pero bueno, lo que estamos hablando es que si ya juntamos el trabajo que hicimos y el trabajo que se está haciendo ahorita, pues estamos hablando que ya tendremos un corpus de más o menos unos 5.000 contextos
definitorios en 3 áreas de especialidad. Entonces yo creo que ya tenemos una muy buena base para poder trabajar. También una ventaja que tenemos en que el corpus esté etiquetado es que, pues bueno, se puede utilizar para un montón de cosas y, y pues sí. Entonces, pues esta es mi aportación, esta es la bibliografía que utilicé para todo mi trabajo y pues muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, si todavía hay tiempo, porque me tardé mucho. Pues tenemos espacio para algunas preguntas. De hecho, ya hay una aquí en el Zoom, mientras voy checando Facebook, pero primero leo la que está aquí presente. Ujú. Oscar pregunta, normalmente, ¿para qué se usa el JSON? Mm, realmente no lo sé, ¿eh? Es algo que desconozco. Esta página de Jason Formatter, yo la conocí por el doctor Gerardo, porque necesitábamos una herramienta para ser etiquetados, pero realmente no tengo una respuesta para eso. No te preocupes, Armando. Gracias por tu respuesta. Igual seguramente ahorita alguien podrá complementar aquí del mismo grupo esa pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Veo que hay una mano alzada. Adelante, doctor. Eh, Pues muchas gracias. Sí, te excediste un poco, ¿para qué digo que no? ¿Para qué? Lo cual Bastante. nos limita el tiempo de preguntas y de intervención. Pero es un gran trabajo. O sea, evidentemente una buena parte de tu exposición fue presentar la base teórica de los contextos definitorios. No es fácil entender lo que es un contexto definitorio y delimitar cuáles son los distintos elementos. Eh, Entonces, explicarlo sí es sano para que sepamos la complejidad del trabajo que tenías encima, porque realmente fue muy laborioso. O sea, estás hablando de 2.923 contextos definitorios que etiquetaste, que están hablando de varias semanas de revisión, ya que te tardes, que será 5 minutos cada uno, y se dice fácil, 5 minutos, porque es cosa de pensar y por más que lo quieras automatizar, no te puedes ir muy rápido. Entonces, sí es mucho trabajo y la verdad, felicidades por eso. Eh, hay algunas cosas que quisiera precisar. Bueno, o sea, tú usaste este editor para validar tus archivos XML, nada más. Con eso estás viendo que las etiquetas tengan la sintaxis adecuada, pero no quiere decir que los contextos estén bien etiquetados. Esa es una pregunta que realmente habría que ver si realmente están bien etiquetados. Tú mismo lo planteas, hay muchas dudas y no sabemos. Entonces, eh, es el trabajo que tú hiciste y por otro lado está el de Luis Rocha que está haciendo, pero no hay una comprobación del etiquetado. O sea, yo algunas veces me dediqué a revisar y te dije, no, pues sabes que yo lo veo así. Y a veces eran discusiones de 15, 20 minutos por un contexto definitorio porque no llegábamos a un acuerdo. Entonces, sí es un trabajar. Algo que quiero decir es que también estos contextos definitorios ya etiquetados, si estuvieran suficientemente correctos, o sea, que no hubiera errores, es una base buenísima porque ya es un corpus etiquetado que puede servir para, pues ahora sí, hacer un entrenamiento de etiquetado automático, porque el chiste sería llegar a eso, a tener un etiquetado automático. Entonces, no sé, o sea, realmente no te estoy haciendo preguntas, pero bueno, si nos quieres decir algo sobre esto, todo esto. Sí, o sea, eso, la verdad es que ya después de todo este trabajo, porque sí fue muy laborioso, sí fue muy cansado, a veces parecía que era interminable, pues lo único que me queda es pensar que en algún futuro alguien más ya no tendrá que hacerlo gracias
a este trabajo y a ver si se puede desarrollar la tecnología. Que yo creo que el lado de nosotros como lingüistas va a seguir precisándose por al menos algunos años más en este sentido, porque sí necesitamos o sí necesita alguien leerlo. Y también, por ejemplo, eso de dónde termina y dónde empieza una etiqueta, pues también es complejo. Si nosotros no podemos, pues la máquina, pues no sé si lo podrá hacer de forma eficiente. Y una cosa que me faltó mencionar y que ya habíamos hablado es de que estas definiciones están marcadas, pero yo soy lingüista, no soy doctor, no soy sexólogo, entonces habrá que también someter estas definiciones a que algún especialista las valide, ¿no? Para ver si son funcionales o no. Está, creo que muteado. Estás muteado, Gerardo. Perdón. Sí, no, ese es otro rollo. O sea, lo que tú estás haciendo es un papel como lingüista y es etiquetando los textos. No estás construyendo un diccionario con esto. Eso ya sería otro trabajo. Pero sí, ya el trabajo de etiquetar y así construir este corpus es, la verdad, pues muchas felicidades. Ha sido mucho trabajo entre ambos y bueno, pues ahí tienes todo el material para titularte con la opción de titulación por corpus y felicidades por eso. Gracias. Gracias, Armando. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más en Facebook, si también el ponente nos lo permite, Armando, también el tiempo. Ok, alfabetización académica Arequipa, que igual aprovecho para agradecer que nos ven desde allá. Además del etiquetado de corpus, ¿cuáles son las ventajas de los CD en escritura científica, sobre todo? Corpus de Mm, diccionarios, creo que se refiere con CD. en los cuerpos Entiendo que se refiere a eso. Si no, igual, a ver, pues ¿puedes repetir la pregunta? claro que sí. Por favor. Además del etiquetado de corpus, ¿cuáles son las ventajas de los CD? De los contextos definitorios. Ándale, se refiere a eso. Ah, ok, de los contextos definitorios. Ah, bueno, mira, eh, pues es una cuestión lexicográfica. ¿Ah? Sin embargo, el tema de tener ya un corpus etiquetado, según entiendo, nos permite o permite entrenar modelos de la web semántica, como para hacer búsquedas más precisas, etcétera. Eh, pero pues hasta donde yo tengo entendido, la ventaja de tener los contextos definitorios, pues solo es de una cuestión lexicográfica orientada a la investigación o, por ejemplo, en este sentido que nosotros, del proyecto que se plantea hacer del diccionario nomasiológico, pues es pues solucionar este problema cuando no sabes de qué estás hablando. O yo en algún momento lo estaba pensando, por ejemplo, eh, pues en el hecho de cuando estás escribiendo y que no quieres repetir palabras, entonces pues puedes quizás describir la palabra y pues este diccionario puede darte otras opciones de cómo decir lo mismo sin estar tú tanteando si la definición o el término que estás utilizando es el adecuado o no. Entonces, pues yo lo veo de esa forma. Bueno, no sé si me permiten, o sea, un contexto definitorio como tal es un fragmento de texto en el cual se da el término y la definición. Y es un fragmento de cualquier tipo de texto. Entonces, simplemente un contexto definitorio o un corpus de contextos definitorios es el conjunto de términos y definiciones dadas por distintos usuarios, por distintas personas que han escrito en libros, en artículos, en manuales, en cualquier tipo de documento, y está dando su definición a los distintos términos. Entonces, lo que tenemos aquí es más allá que la definición dada por los diccionarios especializados, estamos hablando de las definiciones dadas por los mismos usuarios. Y bueno, pues ahí ya para empezar es una fuente de datos que
puede servir para muchísimas cosas y bueno, ya, pero si entendemos ese principio, ya se podrá dar una idea de para qué puede servir, ¿no? Es un recurso. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Armando. Y ya para finalizar, creo que ya hablaste un poquito de esto, pero tal vez si pudieras profundizar más para ayudar a responder la pregunta de Oscar, quien dice, ¿el etiquetado de datos es complicado hasta qué punto? Entonces, no es la cosa más compleja del mundo, pero hablando de datos lingüísticos, pues siempre hay ciertas complicaciones porque no es una ciencia exacta. Entonces, es una cuestión de ponerse de acuerdo y de llegar uno a conclusiones. Entonces, por ejemplo, hablando a ver, déjame ver si todavía tengo el- por ejemplo, hablando de esto, yo tuve que hacer una cierta investigación para llegar a la conclusión de que la definición empezaba en ciclos menstruales y no desde siguientes síntomas. Entonces, todo es una cuestión de perspectiva, todo es una cuestión de, pues, tener a veces los conocimientos teóricos necesarios como para poder hacer este tipo o llegar a este tipo de inferencias. Sin embargo, como lo mencionó también el doctor, perdón, esta solución que yo doy aquí no es, yo no afirmo que es esta, así 100%. Ajá. Si alguien que sabe más que yo me dice, oye, ¿sabes qué? Hay que cambiar todo esto, pues se lo puedo dar por cierto. Siempre es como teniendo los argumentos adecuados y, y pues sí, pero en este caso de etiquetado de contextos definitorios, sí es fundamental tener toda el bagaje previo de qué es un contexto, qué es una definición, qué es un término, qué son los nexos, etcétera. Y pues sí. Entonces, no es lo más complejo del mundo, pero sí requiere que tengas ciertas herramientas para hacer el trabajo que necesitas. O sea, que tal vez en otro proyecto no sea tan complicado. Hay, por ejemplo, otro tipo de etiquetados donde solamente tendrás que marcar qué tipo de texto es este. Y no será quizás tan difícil si es en cuestión de novelas y poemas. Ajá. Pero si, por ejemplo, necesitas etiquetar actos de habla, ah, entonces va a ser bastante complicado, ¿no? No le quites tu ejemplo. Ay, perdón. La verdad, felicidades, diste una respuesta muy buena, eh, porque involucra muchas cosas, ¿no? De tener el bagaje teórico, lo complicado que es esto, el no saber muchas veces, etcétera. Y esta es una cuestión importante de la creación de corpus y de corpus etiquetados. Desgraciadamente, a veces no nos damos cuenta y queremos ya trabajar. Ok, pues queremos extraer contextos definitorios automáticamente, pero necesitamos un corpus de contextos previamente etiquetados para poderlo hacer. Pues ahora sí ya, si quieren, con aprendizaje automático y lo que quieran, pero necesitan partir de algo. Ese es el objetivo de hacerlo a mano. Muy difícil. Entonces, yo creo que necesitamos mucha gente que también nos apoye en esta parte de etiquetado de corpus. Y simplemente, o sea, lo que contestas está muy bien. Yo nada más diría que en este caso, el de la época premenopáusica, se los dejo de tarea, léanlo, tómenle foto, pero para mí el término puede ser síntomas de la época premenopáusica. ¿Ok? Eso es todo. Pues muchas gracias Muchas y gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Armando. Y también, Oscar, gracias por tus preguntas. Y también a quienes
los vieron en Facebook. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Será una ocasión especial, ya que el seminario será jueves, porque tenemos una académica visitante. Ya publicaremos en nuestras redes de información. Será en el IMAS, y será virtual y presencial para quien quiera asistir. La investigadora, les leo el nombre en un momento. Ujú. Voy. Será Mireia Farrus el jueves 16 de mayo a las 17 horas, a las 15 en el Salón C12 de Limas, ¿vale? Y el título de la ponencia es Modelado de la prosodia en las tecnologías del habla. Para que por favor quien nos quiera ver y también quien quiera ir es bienvenido. Y bueno, sin más, terminamos aquí la sesión del seminario. Muchas gracias. Gracias.